Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Hoy voy a hablar de un tema, pues que quizá muchos de nosotros, los más antiguos, lo padecemos, que es la nostalgia. Bueno, me dirá alguien, ¿y eso qué es? Bueno, la nostalgia viene de algia, es dolor, neuralgia, que le duelen a uno los nervios y algunas otras cosas. Y tiene la otra palabra, nostos, el deseo de regresar o el dolor de haber cambiado todo lo que uno tenía por otro. Aquí no hay razón moral, ni culpabilidad, ni ninguna cosa. Francisco Tinajero, padre, buenas noches, feliz Navidad, los saludo desde Salina, California. Gracias, Francisco. Candy, Ani, buenas noches, padre José, y feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad para todos nuestros conectados. Voy a continuar. Bueno, antes de explicar la palabra, ay, águila dorada o de oro, nos hacen falta 43, no, menos, como 200,000, bueno, todavía no 200,000, apenas con 150,000, no exageremos. Esperemos que en estos 5 meses se llegue a los 200,000. Ya después de todo, las actividades y de las responsabilidades, de entregar boletas y esto y aquello, ya me quedé hoy en la tarde aquí y me puse a pensar que podría oír música navideña. Y entonces al oír a de este Fideles, bueno, vengan fieles todos, que es uno de los cantos que siempre he escuchado desde la infancia. Concepción Arredondo, buenas noches, padre, feliz Navidad. Y luego también oí a Tito Schipa, que era un tenor italiano, que tuvo que vivir en Argentina cuando era chico y aprendió español también. Y un día cuando estuve estudiando hace 20 años allá en la Ciudad de México y que fui a Gandhi ahí junto a Bellas Artes, estaban allí poniendo unas canciones mexicanas con Tito Schipa. Y la que más me llegó a mí, la que más me impresionó, fue Por unos ojazos negros. Dice algo de la letra. Y las demás canciones mexicanas, pues que ya todos sabemos, A la orilla de un palmar, Yo vi de una joven bella. Y bueno, hoy no escuché a Lucha Reyes, que es una de las cantantes mejores del folclore, la que inventó el canto ranchero, vamos a decir, muy brutal, porque era una soprano que perdió la voz y entonces tuvo que cantar canciones rancheras al estilo de Jorge Negrete, que había estudiado canto operístico y que no la pegaba, y entonces le dijeron, pues canta canciones, tienes muy bonita voz, canta unas canciones populares. Yo no voy a cantar esas mamarrachadas. Pues sí, las cantó y fue progresando. Ya cuando era famoso, pues también ya ponía alguna música clásica. Hoy también me puse a ver, como dicen los jóvenes, me clavé en el Adiós de Carrasco. Miren, solamente me van a entender los que
tengan más de 50 años o 60. Y la nostalgia precisamente es eso. La nostalgia es una cierta inquietud, un desasosiego que solo se puede llenar yendo al pasado en las cosas que uno apreció en su momento de otro modo. Porque como vamos cambiando de niños, pues nos gustan los juegos y las adivinanzas. Bueno, eso era antes, pues ahora yo no sé qué les guste. Creo que el celular y los juegos del celular. Bueno, pero uno antes podría comprar unos chocolatitos en polvo y en cada paquetito venía un cuentito, un folletito chiquito, un mini folletito con un cuentito. Entonces ahí uno aprendía que Aladino y la lámpara maravillosa, que los ladrones, Alibaba y los 40 ladrones. Bueno, esa es la nostalgia, el deseo de regresar sin poder regresar. El intento de revivir el pasado sin poderlo revivir. El pensar uno que los tiempos anteriores fueron mejores, pero el tiempo mejor es el presente, no hay otro. Y esa nostalgia, bueno, la nostalgia navideña viene por la soledad de algunas personas, por el sufrimiento y también por la desatención de los familiares. Pero la nostalgia, aún estando en una fiesta y en muchos placeres y en bailes, lo que ustedes gusten, banquetes, brindis, de todas formas queda como un hueco. Bueno, para las personas que ya estamos ancianas, quizá para los jóvenes no haya ningún hueco, porque con un celular llenan todo lo que puedan llenar. Pero antes uno vivía los momentos con su familia, con su pueblo, con su nación, con la nación, con México. Naturalmente que al irse desarrollando las comunicaciones y al multiplicarse los emisores radiofónicos, televisivos y ahora internauticos, pues ya no estamos unificados. Pero la Virgen de Guadalupe, creo que el sentimiento guadalupano es el único que nos puede unir. Porque la mexicanidad como que ya se olvidó. Bueno, yo aprendí la mexicanidad, el amar a la patria, con mi abuelo Rafael, que era un ejidatario, que fue pobretón, pero que aprendió a leer y tenía una historia de México, de las antiguas. Y entonces allí aprendí a apreciar a México, desde los indígenas hasta el tiempo de mi abuelo, porque fue más o menos Echeverría y López Portillo. No, un poquito antes, haber sido, bueno, ya no me acuerdo quién fue antes de Echeverría. Creo que, bueno, ahí le dejo. Luego, Ruiz Cortines creo que era. Después, en la nostalgia de la niñez en la Navidad, los que vivíamos en mi pueblo, que tenía como unos 3,000 habitantes y que era un pueblo antiguo, indígena y luego mestizo o indígena, mestizo y español, pues teníamos las tradiciones ordinarias con los cantos, por ejemplo, pues de Adeste Fideles, Leti Triunfantes, etcétera, etcétera. Venite, venite. Y bueno, otros cantitos muy bonitos, O Peregrina Graciada, que ya pues casi nadie la canta, y luego para darse un gusto con
Los pastores a Belén vienen presurosos y recordaba uno las piñatas, los aguinaldos, la convivencia, la paz, la armonía entre todas las personas. Entonces, uno va pues como guardando en su memoria lo que uno es. Bueno, lo voy a decir de otra manera. Cuando San Agustín dice o explica la partecita del Génesis, donde dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, San Agustín dice que no podemos ser los corporales o los corpóreos o los cuerpos semejantes a Dios. ¿Por qué? Porque nos destruimos, empezamos, somos y dejamos de ser. La materia no es un reflejo de Dios, no la naturaleza, digo la materia. Pero entonces, ¿en qué nos parecemos a Dios? Pues en tres cosas: el entendimiento, la voluntad y la memoria. Y miren, la memoria es la más importante. Muchos dicen que la memoria es la inteligencia de los tontos. Pues un inteligente o el más inteligente del mundo sin memoria no hace nada. Es como una computadora, la última, pero si no le ponen información, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Ahora también la pura información, bueno, sí sirve porque se puede luego sacar esa información. Y esa información, pues es como un tesoro, como una biblioteca, para los que tienen dinero, como un banco, para los que les gustan los placeres, pues como un lugar donde pueden buscar diferentes formas de sentirse alegres, exuberantes, exultantes. Bueno, la memoria, por eso me puse a pensar en la memoria. Bueno, ¿qué es la memoria? Bueno, si vamos nosotros a ver las memorias más antiguas, pues son los libros, bueno, las piedras que tienen jeroglíficos o que tienen algunas pinturas, naturalmente sabiendo cómo descifrar aquellas cosas, tiene pues mensajes. Y como a veces la memoria no puede guardarlo todo, entonces hay que tenerlo almacenado como era la biblioteca de Alejandría en tiempos de Alejandro Magno, unos 300 años antes de Cristo, en Egipto, que tenía todos los libros habidos y por haber de aquel tiempo del mundo. Naturalmente esa biblioteca se quemó en tiempos de Cleopatra, cuando ella se juntó con Julio César y los súbditos de Cleopatra por un hermano que estaba luchando por el trono, pues quemaron la biblioteca. Bueno, una parte pues. Entonces, la memoria es muy importante. Ahora también me dirán, padre, ¿y podremos quemar la memoria de los malos recuerdos? Sí, por supuesto que sí. Pero el mundo de cada quien es lo que tiene en su memoria. Por eso, el padre Nico, un sacerdote muy activo y hizo mucho bien en la Ruana, está en Apatzingán y ya no se acuerda de nada. Tiene un Alzheimer muy grosero, muy voraz. De tal manera que en poco tiempo, bueno, poco tiempo entre comillas, porque él ha de tener unos 70 y tantos años, en unos 5 años perdió completamente la memoria. ¿Cuál es el mundo del padre Nico? Ninguno, porque no reconoce las personas, no reconoce las cosas, no reconoce nada. Bueno, entonces, la memoria de cada uno de nosotros
que es espiritual, porque está la material. Por ejemplo, si alguien toca un instrumento, el cuerpo guarda en su memoria todo lo que la persona practicó, y por eso se dice que lo que bien se aprende nunca se olvida, en ese sentido. Por ejemplo, los nadadores, los atletas, los trabajadores del campo, los obreros, todos ellos tienen un cuerpo con memoria. Aprendieron a levantar bultos, por ejemplo, de cemento, y su cuerpo responde automáticamente para que no se les haga una hernia o no se vayan a lastimar de la columna. Ya saben los movimientos adecuados para no perjudicarse. Bueno, entonces está por un lado. ¿Y la memoria de qué? Pues la memoria desde el seno materno, que allí sabemos si nos quieren o no nos quieren, si nos rechazan o nos quieren matar, en el aborto pues, como a Bocelli, Andrea Bocelli, el que canta muy bonito y que está cieguito, a su mamá le recomendaron que hiciera un aborto al Chavo del Ocho. Bueno, a muchas personas, y las mamás no han querido, y entonces han dado a luz personas notables. Bueno, lo que uno aprende es un mundo, y ese mundo lo tiene uno en el corazón y lo tiene acá en el cerebro o en su espíritu. Bueno, hasta ahí le voy a dejar que el mundo de cada quien, bueno, Wittgenstein, un austriaco del siglo pasado, el filósofo más importante después de Heidegger pues, decía que los límites de una persona es su lenguaje, que el que tiene 40 palabras para expresarse, pues es un montoncito de tierra. El que tiene 1000 ya es un área más grandecita. Y las personas muy capaces de su memoria, pues es casi infinita porque más bien aprenden principios que cosas. Por ejemplo, los matemáticos. Einstein se sentaba en un cuarto oscuro días y días a pensar. Y sacó la teoría de la relatividad y otras muchas. En cambio, los prácticos necesitan hacer las cosas e ir calando si las pueden hacer a través de éxito, error, error, éxito, como Tomás Alva Edison, el inventor de los focos, de las lámparas, de las válvulas al vacío. Y la inteligencia la voy a dejar en paz. En realidad es importante para ciertos trabajos, pero la inteligencia práctica es la más importante. Por eso un campesino le gana a un ingeniero, un albañil a un arquitecto. No porque el albañil sepa más, sino porque el arquitecto no tiene práctica, o el ingeniero. Y el agricultor tiene más práctica que uno que se dedica a las cosas de la agricultura o del ganado o de las plantas del campo. Por eso está el chiste, pues, ese de el matemático importantísimo y que lo estaba transportando de una orilla de un río a la otra, un indígena bien muy tontito, bueno, no tontito, ignorantito. Y entonces ya le preguntaba, a ver tú, fulano, ¿sabes qué es la raíz cuadrada? No. Pobre de ti. ¿Sabes lo que es la tangente? Pues menos, es la primera vez que lo oigo. Ay, cómo estás de atrasado. ¿Y sabes
una ecuación de segundo grado, ¿cómo resolverla? ¿Qué es eso? Oh, estás perdido. Y ya le dijo el indígena al matemático, ¿usted sabe nadar? Pues no, pues ahí viene una creciente y usted ya se jodió. Y yo si sé nadar, pues yo me voy a salvar. Aunque no sepa qué es una raíz cuadrada, qué es la tangente y cómo solucionar un problema de esas ecuaciones de segundo grado. Bueno, estoy nostálgico, lo confieso, estuve un buen rato escuchando la música esa antigua que me produce como un deseo de regresar, pero sé que es imposible. Por otro lado, la música desde hace ya como la música popular, aparte pues de los corridos horrorosos, de los narcos y otros que tampoco, y las bandas y todo eso, pues eso no. Y luego, la música folclórica sí, la que no ha sido pervertida por el comercialismo. Pero esa música extranjera, electrónica, esto y aquello, yo ya no la entiendo. Y además le suben a todo volumen en los bailes y en todas partes. Esa música así de fuerte, pues empezó hace mucho tiempo, hace más de 30 años, 40. Y esa música, pues electrónica, moderna, no sé cómo llamarla, estridentista, pues no, a esa no le hago. Por eso es importante que vivamos el presente, añorando el pasado, pero no queriendo regresar al pasado. Y también allí es donde entra la tercera capacidad humana que se parece a Dios, lo que les había dicho al principio de San Agustín. San Agustín dijo, mira, tú solo te puedes parecer a Dios en tu memoria espiritual, tu inteligencia espiritual y tu capacidad de decidir entre el bien y el mal, que fue lo que querían Adán y Eva en el paraíso. Porque Dios les dijo, no coman, o el demonio, ya no me acuerdo, Eva, ¿por qué no comes de este árbol? Porque Dios nos dijo que el día que comiéramos nos vamos a morir. Son puras mentiras. Come el fruto. Pues unos dicen que era una manzana, otros que era una papaya, y bueno, cada quien se imagina un mango. Y después de que comió del árbol del bien y el mal, y distinguió el bien y el mal, vio que no era Dios, porque es imposible que una pulga se convierta en un elefante. Pero ya había dejado de obedecer a Dios, quiso ser como Dios y siguió siendo lo mismo, pero con una cierta separación de Dios. Y entonces por eso, pues, vuelvo a repetir, nosotros nos parecemos a Dios espiritualmente en la memoria, la inteligencia y la voluntad para decidir entre el bien y el mal. Bueno, ahora voy a leer sus aportaciones, pero ya me están haciendo un examen. No, yo no sé nada de matemáticas, de aritmética sí, pero ya de más cosas no la hago. Bueno, Francisco Tinajero, Kendiani, Águila Dorada, José, 1976, buenas noches, Padre, feliz Navidad a todos los anteriores, buenas noches, feliz Navidad a Concepción Arredondo, Francisco Tinajero. Ya no me oigo. Bueno, voy a seguir. Golden Eagle, los tiempos cambian y la vida da tantas vueltas que ya me mareé. Bueno, que no vuelas muy alto. Bueno, pero ahí le vamos a dejar.
José Alejandro Coutolenc, buenas noches. Hoy escuché su mensaje sobre la Navidad, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Es que tengo que, creo, hacer algunos mensajitos así de vez en cuando. Ahí en el Facebook. José Alejandro Coutolenc, felicidades. SI, el ir al pasado es útil si se reinterpretan los acontecimientos con los ojos de lo que se ha aprendido. Se le saca más jugo y se consigue el perdón y la paz. Tienes toda la razón, SI. Tere Villafán Fana. Buenas noches, Padre José Luis. Dios lo cuide, protege y bendiga. Bueno, muchas gracias. SI, la persona que estudia su historia y no aplica las lecciones aprendidas, está condenado a repetirla y a resufrirla. Y peor, porque cuando se sufre lo mismo, siempre se sufre más fuerte. Hanna, Padre, deseo que esté bien con el favor de Dios. Sí, ya salí de esa enfermedad, es que aquí teníamos un virus, o tenemos. Beso, Lori, buenas noches, Padre José Luis, feliz Navidad, un abrazo a la distancia y que el niño Jesús en este nacimiento nazca y se quede en nuestros corazones y nos conceda cambios para bien. Sí, que nos conceda cambios para ser mejores, para vivir mejor. Golden, bueno, el águila dorada, yo me acuerdo en aquellos tiempos fue cuando a Chuchita la bolsearon. No creo que te acuerdes porque a Chuchita la bolsearon en el siglo XVII. Era una que andaba para un lado y para otro, una criada de los virreyes. S.I. Hanna, tu nombre es un palindromo. Sí, pues, el balance perfecto al derecho y al revés. El pináculo para los políglotas. Saludos, Jesús, María y José. Palin, pues es mucho. Dromo, la vuelta. Bueno, pero será que dando la vuelta llegamos a lo mismo. En las letras. Jaime Moreno, feliz Navidad, paz y bien, Padre José Luis, Dios lo bendiga también a ti, Jaime Moreno. Usted sabe, pues la que estaba riendo de Águila Dorada, que si yo sé cómo sacar o resolver X es igual a 4A al cuadrado más 6BC, 13A. Bueno, ese es, pero no está planteado bien. Bueno, yo no sé, pero esta ecuación debería de decir que X es igual a al cuadrado más BC más B al cuadrado. Bueno, era lo que yo pues estaba viendo. Sí se oye todo, José 76. Buenas noches a todos desde Indianápolis. Oscar Solís, feliz Navidad, Padre, que Dios lo siga bendiciendo. Paddy Borra, buenas noches, Padre, y a todos un saludo. Bueno, también ustedes, aparte de que haga esa resolución de esas ecuaciones tan difíciles, me podrían dar ideas sobre qué quieren escuchar. Amigas y amigos, buenas noches, feliz Navidad y si Dios quiere, mañana hablaré de algún otro tema.